Hola hermanos, buen día. Bueno, como dijo Julio, la lectura es cortita, así que ojalá que todos podamos tener nuestras Biblias abiertas. Ahí me dicen allá atrás si es que están listos. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Acá también? Ya. ¿No? Ya. Dice así Jeremías capítulo 8, versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Muchas gracias, Joaquín, por esta fuerte, tremenda lectura que sale del libro de Jeremías. Una lectura que nos coloca en un momento histórico en el que Dios enfrenta a su pueblo. Está pidiendo cuentas a su pueblo. El pueblo se encuentra a estas alturas sumido en el pecado. Falta tras falta se han ido acumulando, no por semanas, sino por incluso siglos. El Señor les ha ido diciendo, cambien, cambien, cambien. Y nos habla esto de la tremenda paciencia de nuestro Dios. Aquí hay muchos temas que también están relacionados con esta lectura. La paciencia de Dios, podríamos utilizar esto solamente pensando en ese tema. La paciencia. Cómo el hombre rehúsa reconocer y en consecuencia arrepentirse. Hermanos, Jeremías es un libro escrito después ya de muchas pruebas. Es un libro escrito después de que Dios ha demostrado incansablemente con palabras y con hechos. Piensen que a estas alturas el reino del norte ya hace mucho rato que fue llevado en cautiverio. Y el reino del sur ya es como, dice Isaías, una tienda en medio de un melonar. Ha sido muchas veces probado, pero no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Por eso dice el Señor, escuché y oí. No solamente escuché, oí, estaba buscando el Señor respuestas a sus advertencias. Y dice el Señor que después de escuchar y oír, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Aun cuando el Señor aquí está llamándole la atención a su pueblo, lo que queda de su pueblo todavía en Judá, en realidad estamos ante un cuadro mucho más amplio, un cuadro que refleja muy bien a toda la humanidad. Esta es una triste escena que muestra cómo el hombre evita, sí, digámoslo así, el hombre evita, no es Dios el que no quiera bendecir al hombre, es el hombre que evita que Dios pueda manifestar toda su gracia y su misericordia hacia la raza humana, hacia la persona. El Señor quiere dar salud, el Señor quiere dar vida eterna, pero esta actitud humana frena y no deja al Señor poder actuar. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, al no haber pesar por el pecado, la gracia y la misericordia de Dios son frenadas, son detenidas, pero no por parte de Dios, sino por parte del hombre, por parte del hombre. Y esto es algo que podemos verlo desde muy al principio en cuanto a la historia de la raza humana. Desde que el hombre cayó en pecado en el jardín de Edén, el hombre ha tenido esta actitud en general. Consideremos lo siguiente. Si vamos o leemos brevemente en las primeras páginas de la Biblia, nos encontramos con Génesis.
el libro de los comienzos, el libro de los inicios, un libro importantísimo en las Escrituras, un libro que ha sido muy atacado y que hoy día se enseña como que son solo fábulas, pero son realidades tremendas. La base de todo lo que queramos saber está aquí, comienza en Génesis. En Génesis 3:11, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un episodio, el primer caso además de evasión de la responsabilidad personal. Primer caso de la evasión de la responsabilidad personal, y lo vemos en el mismísimo Adán, cuando después de haber pecado, Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fantástico. Las preguntas de Dios son puntuales. La respuesta era muy sencilla, clara, pero resulta ser la primera evasiva de la historia de la humanidad. Una respuesta que evita el reconocimiento de la culpa. Y de ahí para adelante esto lo vamos a ver continuamente. Evita el reconocimiento de la culpa, evita la responsabilidad de lo que se ha hecho, la responsabilidad de la falta. ¿Y a quién culpa Adán? Lo primero que hace es mirar al lado y, la compañera, mi esposa, ella tuvo la culpa. Pero hay algo más implícito, y eso es lo delicado, que tú me diste. Sí, al final hay echándole la culpa a Dios. Fíjate que es grave esto, y así empieza, y así continúa hasta el día de hoy. Vamos a ver un segundo caso, y no ir muy lejos, la cosa siguió rapidito. En el versículo 13 del mismo capítulo, Génesis 3:13, tenemos el segundo caso de evasión de la culpa, y lo vemos después de hablar con Adán. Entonces Dios interroga a la mujer. A ver si va un poco mejor aquí la cosa. Y dice en el 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Nuevamente tenemos una pregunta directa que requería una respuesta sencilla, que implicara la aceptación de la falta, que implicara arrepentimiento, una manifestación clara de arrepentimiento, quizás con lágrimas. Pero en su lugar tenemos el intento de transferir otra vez la culpa hacia un tercero. La serpiente me engañó. ¿Cuántas veces escuchamos a Eva hoy día decir lo mismo? Pero por boca de hombres y boca de mujeres, no solamente Eva. ¿Cuántas personas que han pecado dicen: caí en una trampa del diablo? El diablo me engañó. Como si este hecho achicara la culpa o quitara la culpa. Y eso es un error muy grande, como vamos a ver más adelante. Pero quiero continuar con esto porque no son casos aislados. El tercer caso lo vemos un poquito más adelante en Génesis 4:9. Es ahora el Señor interrogando a Caín luego de haber asesinado a su hermano. Y la pregunta es la siguiente. Y Jehová dijo a Caín, 4:9, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Oye, que le ha ido mal al Señor con su interrogatorio. En este tercer caso vemos cómo sigue cayendo la humanidad. La humanidad empezó a caer y no ha dejado de caer. No ha dejado de caer. Cada día el hombre es más culpable porque peca con más conciencia. En este tercer caso vemos cómo sigue cayendo. Pues Caín agrega a una pregunta muy clara también una mentira. Trató de mentirle a Dios. No sé cómo que no sabía si acababa de matar a su hermano y lo tiene escondido. Y luego argumenta en forma insolente. Generalmente cuando hay mucha culpa nos ponemos insolentes a la vez.
Y le dice, bueno, ¿soy yo acaso cuidador de mi hermano? En otras palabras, es como decir, Abel ya es grandecito y yo, Caín, no soy un niñero para andar cuidando al niño. Yo no soy guarda, yo no soy el niñero de... Que se van sumando los problemas. O sea, vemos que ahora hay mentira y una actitud agresiva. Por lo menos en el caso de Adán fue también ofensiva porque de alguna manera apuntó hacia Dios como culpable, pero por lo menos creo que fue en voz más baja. Esto ya sobrepasó. Y vamos a un cuarto caso para considerar, y quizás podríamos encontrar muchísimos otros, pero en Éxodo 32, tenemos un tremendo problema ahí en Éxodo 32, 21. Recordemos que Moisés estaba con Dios, estaba en las alturas del monte durante 40 días, 40 noches, estuvo ahí recibiendo la ley, recibiendo cosas lindas, preciosas, maravillosas para el pueblo, pero el pueblo se había desbocado, se había salido del camino, y la persona responsable de cuidarlos, que era Aarón, el hermano de Moisés, les había hecho un becerro de oro. Esto indignó a Dios, por supuesto. Entonces, el varón de Dios, Moisés, se acerca a Aarón y le pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón, construiste para el pueblo un becerro de oro. Y respondió Aarón, miren la respuesta, por lo menos es más humilde que otros, ¿no? Más humilde que Caín. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Ay, qué paciencia tiene Dios. Cuando este caso se da, ya han pasado miles de años de los acontecimientos que vimos al principio, de Adán, Eva, Caín. Pero vemos que el ser humano no ha cambiado. Todo lo contrario. Cuando Aarón es interrogado por Moisés por su pecado, construir un Dios falso para el pueblo, también responde evadiendo su responsabilidad y culpando al pueblo. Es decir, alude a lo que podríamos llamar hoy día la presión social. Es como decir, la presión de la sociedad. Tú sabes que el pueblo es dado al mal y es peligroso ir en contra de ellos. Así que la presión me obligó a construir esta abominación que tú ves aquí. Pero yo no estaba de acuerdo. No, yo no estaba de acuerdo. Pero la presión siempre evadiéndote, fijas, es una constante y la podemos seguir viendo a través de todas las escrituras. Muchos ejemplos más. He traído 4 solamente para considerar que no es algo nuevo y que hay mucho fundamento en lo que estamos viendo. Y lo que ocurre después en Jeremías no es más que la manifestación de esto mismo, la evasión, el hombre evadiendo. Hemos visto 4 ejemplos y también formas que utiliza el ser humano hasta el día de hoy. Y quizás la hemos usado nosotros mismos varias veces. Para evadir responsabilidad, porque es feo sentirse responsable de un pecado. Para evadir culpa, para evadir la necesidad de arrepentirse. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, la seducción, fui seducido. Y además, Señor, ¿quién más iba a ser yo si tú me la diste? Bueno. La serpiente me engañó y comí. Me engañó el diablo. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mentiras e insolencia. Tú conoces al pueblo que es inclinado a la presión social. Es obvio que ninguna de las respuestas que hemos considerado agradaron a Dios, ninguna. Solo complicaron más las cosas, incluso podríamos decir, evitaron soluciones. Así también las complican el día de hoy.
cuando el hombre contesta con las mismas evasivas. Cuando Dios pide cuentas, vamos al segundo punto, hay que dar cuentas, no evadirlas cuando Dios pide cuentas. Las cuentas que Dios pide tienen al menos tres características. Primero, Él no acepta excusas, no acepta explicaciones para la falta. Cuando Dios nos pide y nos pida en el futuro cuenta, no nos preguntará ¿por qué hiciste esto o lo otro? No preguntará ¿quién te obligó? ¿Quién te influyó? ¿Quién te forzó a no hacer lo que debías, lo que yo te mandé? Él pregunta y preguntará ¿hiciste lo que te mandé? Pero ¿hiciste lo que te mandé? Oh, pues que tú no sabes. ¿Hiciste lo que te mandé? ¿Sí o no? Esas son las respuestas aceptables. Respuestas no aceptadas son no tuve tiempo. Oh, qué extraño, me parece haber escuchado muchos. Fui presionado a desobedecer por la presión familiar. Tú sabes, la presión familiar. Es que fui seducido. Oh, ¿por qué me preguntas? Más parecido a la respuesta de Caín. No sé. Si nos proyectamos hacia otros campos, el Señor preguntará, aplicando la pregunta que hemos visto, como le hizo con Caín, ¿dónde está tu hermano? También nos puede preguntar y nos va a preguntar algún día, ¿dónde está tu prójimo? Respuestas aceptables. Le hablé, Señor, de ti, hablé de tu la obra de salvación y no quiso ir. Ya, esa es una respuesta razonable. No puedes hacer más. Fuiste de la atalaya que habló y no oyó. O bien, hablé y hoy es tu hijo. Gloria al Señor, alegría en los cielos. Respuestas buenas. Otra respuesta, en realidad no le he hablado de tu salvación. Pero hay que ser sincero. Hay que ser sincero con el Señor. Y enmendar. Y me arrepiento no haberlo hecho. Y lo voy a hacer. Pero ninguna de las respuestas que vimos realmente habla de arrepentimiento. Él pregunta y preguntará como a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Las respuestas aceptables hubiese sido que Eva le hubiera dicho, Señor, te desobedecí. Hice las cosas a mi manera. Perdón, perdón, perdón. Perdón porque me dejé llevar por lo que Satanás dijo en lugar de obedecerte a ti, en primerísimo lugar. Entendemos que Él no aceptará explicaciones porque Él ya lo conoce todo para empezar. Qué tonto Caín cuando dijo, no sé dónde está mi hermano. El Señor sabía demasiado bien lo que pasaba. Hermanos, dice en Hebreos 4:13 algo tremendamente interesante e importante que no olvidemos nunca. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El versículo está en función de dar cuentas y nos dice claramente, no, amigo mío, aquí no hay excusas. Aquí no hay excusas y no hay cosa que tú puedas ocultar. Todo está abierto cuando tengas que dar cuenta. El Señor no solamente sabe, sino que comprende mejor que nadie y no te va a excusar por eso. Dios sabía del homicidio de Caín, pero le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Dónde está tu hermano? El Señor lo sabía perfectamente. Debemos tener claro que no hay tentación superior. Y esto es algo que normalmente no lo consideramos cuando damos excusas. Debemos tener claro, amados hermanos, y aunque lo sabemos, y quizás lo he dicho otras veces desde este púlpito, pero bueno, es la responsabilidad pastoral recordar. Debemos tener claro que no hay tentación superior a las fuerzas que Dios tiene a disposición nuestra. Por
1 Corintios 10:13, un versículo que todos deberíamos conocer de memoria, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con esa tentación que ha llegado, esa tentación que nace de tu concupiscencia, esa tentación que nace de las pruebas físicas, etcétera, etcétera, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar, diciéndonos claramente que no hay excusa por lo tanto. Cuando decimos que una tentación nos sobrepasó, es porque nosotros no estábamos a la altura que Dios quiere que estemos. Estábamos débiles. ¿Y por qué estás débil? No tienes por qué estar débil. ¿Por qué? Estoy pasando por un momento espiritual muy malo. Por favor, desde el momento que puedes confesar una cosa así, estoy pasando por un momento espiritual malo, estás muy mal. Porque desde el momento que lo sabes, deberías inmediatamente buscar la salida y dejar de estar en un mal momento espiritual. Por eso no hay excusa. Por eso no hay excusa. Porque el Señor nos da la salida para poder soportar. Pero, por favor, el problema está en nosotros. Pero alguien podría argumentar que su tentación no fue humana, porque aquí dice, pero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, es que la tentación fue como la de Eva, que fue tentado por el diablo. Sin embargo, las Escrituras dicen, Santiago 4:7, y también lo repite Pedro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oye, ¿por qué no huyó de ti? ¿Por qué caíste? Porque no lo resististe. ¿Y qué es resistir? Resistir es buscar en la palabra, clavar las rodillas en el suelo, orar. Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Y Satanás, no tendrás que luchar, porque nunca la Biblia dice que luches con Satanás. Dice resiste, afírmate del Señor, y el diablo automáticamente huirá de ti. Alguien más podría decir que su obligado contacto con el mundo le debilitó hasta caer. Es que tú no sabes lo que es vivir en ese ambiente, se argumenta. Tú no sabes lo que significa estar en contacto con la tentación, ya sea lujuriosa, ya sea de dinero, ya sea de esto, otro. Pero te olvidaste entonces lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Chupaya, qué fuerte la palabra. ¡Qué fuerte! ¿No será exageración? No, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Una de dos. Una de dos. Es fuerte, pero muy fuerte lo que dice, pero es la Biblia y es la verdad. ¿No será que aquella persona comenzó una amistad con el mundo y por ello el mundo cobró lo suyo? Por eso Dios no acepta excusas ni explicaciones, pues sabe que cedemos y caemos en tentación por desobedientes, por rebeldes, por poco esforzados en la lucha por guardar y aún crecer en santidad. Y ese es nuestro deber. Hay un dicho muy conocido que se da especialmente en el ejército: la excusa agrava la falta. No me vengan con excusas, agrava la falta solamente. Con el Señor, ese dicho ya lo dijo el Señor mucho antes, de alguna manera. No vengas con excusas, eso agrava la falta. Lo único que puedes hacer es decir perdón, 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 Señor. Con un corazón humillado, no solamente con el intelecto. Bueno, sigamos
con la idea principal de este punto. Estamos diciendo que el Señor tiene ciertas condiciones cuando pide cuenta. Las cuentas que pide el Señor, entre otras cosas, y a veces se nos olvida, son individuales. Es otra característica de las cuentas que pide el Señor. Como dice Romanos, capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, no puedo colocar a otro por excusa o circunstancias por excusa. Yo voy a dar cuenta de mí. Si alguien te engañó o te indujo al error, ese alguien no hablará por ti. Si tus pecados son el fruto de una tradición familiar, las tradiciones son muy fuertes a veces y pueden llevar, no digo que lo sean, pero pueden llevar a veces a pecado. Ese argumento, sin embargo, no tiene valor ante Dios, pues tú eres responsable de tus actos. Yo te salvé a ti, te hice nueva criatura a ti. Tú me respondes a mí. No tus padres, no tus abuelos, no tus ancestros. La salvación es una cosa personal y las cuentas son también personales con Dios. Una tercera característica del rendir cuentas a Dios es que se dará cuenta de todo, tarde o temprano. Como hijos de Dios, sabemos que no vamos al tribunal del trono blanco, sino que vamos al tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuenta como hijos, otros darán cuenta como no hijos. Pero como hijos o no hijos, hay una cosa interesante. Vamos a dar cuenta de todo, todo. Mateo 12:36 es el Señor Jesús quien advierte: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Estos son los mensajes que se olvidan rápido, ¿no? Porque no son agradables estos mensajes. Pero ¿cómo de cada palabra ociosa, cada palabra que no construyó, cada palabra que destruyó, cada palabra... Esto incluye muchísimas cosas. Hay personas, cuando uno va en la micro y va escuchando cómo hablan otros, que parecen verdaderas ametralladoras de garabatos. O incluso cuando uno trata de dormir, a veces hay fiesta en nuestro departamento, las cosas que escuchan son para mayores de 21. ¿Cuántas cosas, y no solamente eso, sino que cuántas cosas se dicen en las que deberíamos pensar más antes de decirlo? Vamos a nuestro tercer punto. Culpa y arrepentimiento. Son dos términos que hemos mencionado varias veces y están muy asociados. Pensemos en nuestras respuestas, amados hermanos, amigo que puedes estar con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios, nuestra conciencia o alguien pide cuenta en nuestro actuar? Considerémoslo. ¿Tenemos la tendencia a justificarnos? Siempre vamos a tener la tendencia a justificarnos. Decimos que en realidad no es para tanto, no es para considerarlo tan grave. Quizás lo compararemos con los pecados de otros. Y decimos, muy comúnmente se dice esto, lo que ese hizo sí que es grave, no lo que hice yo. Le echamos la culpa a otros, como nuestros amigos que hemos visto antes, a las circunstancias, al medio ambiente, al medio social, a la educación. Es que la educación que recibí, es que, no sabes, en el colegio que me crié, por ahí se me pegaron todas esas cosas. Culpamos a nuestros padres, no, el papito y la mamita tienen culpa de casi todo lo que nosotros somos ahora, dicen algunas personas. Culpamos al actuar de otros. Los traumas de infancia. No, es que ese chico, esa persona, esa dama, etcétera, ese anciano, incluso, tiene un trauma que nunca pudo superar. La culpa la tiene el trauma. La infancia, la sociedad, el alcohol. Oye, el alcohol, qué potente es el alcohol. No, el choque, la culpa es el alcohol, la culpa es la droga. Por favor, como si la droga tuviera personalidad, como si el alcohol tuviera personalidad. La persona que consume el alcohol es el culpable. La persona que consume la droga es el culpable. No traspasemos la culpa
a cosas que por sí mismas no son ni buenas ni malas. Un químico no es ni bueno ni malo, es el hombre el que se transforma en malo cuando lo consume. ¿Pero por qué lo consumió? Ya empezamos el problema desde ahí. De ahí hay que aludir. Hoy se han agregado nuevos chivos expiatorios, pues también se le ha enseñado al ser humano a deshacerse de la culpa de sus acciones, aludiendo a los genes. No, es que se ha descubierto que hay un gen del garabato. Entonces esta persona tiene ese gen muy activo. No, hay un gen del homicida. No, hay un gen... Oh, por favor. Como si no tuviéramos todos esos genes. Pero ¿y por qué entonces se manifiesta en uno y en otros no? El problema es que hay responsabilidad. Por supuesto que estamos dañados por el pecado. ¿Sí? Los genes nos pueden hacer muchas malas pasadas. Pero no son excusas. Otro chivo expiatorio, para deshacerse de la culpa, se alude mucho a las anomalías o características propias del cerebro. En ese campo, la neurociencia se ha transformado en el excusador universal. No, es que la neurociencia ha descubierto que estas personas que así actúan en su cerebro tienen una cierta anormalidad en tal y tal parte, tienen esto, etcétera, etcétera, y te excusan. Son las excusas modernas basadas en la ciencia. Cuidado, no hay excusa. Hoy más que nunca se asocian las conductas pecaminosas al resultado de la educación o de la sociedad. No dudo que hay muchos factores que podríamos llamar cómplices tras las malas acciones. Como el mundo, nuestra vieja naturaleza, Satanás, siempre van a ser cómplices de nuestras malas acciones. Pero volvemos a decir, y no nos olvidemos, somos nosotros, como lo hemos visto ya, no lo vamos a ver de nuevo, los últimos responsables, los principales responsables de dar cabida a esos culpables, a esos cómplices. ¡Oh, qué difícil es encontrar culpables en nuestra sociedad! Mira, cuando hay problemas que incluyen a muchas personas, consideremos un ejemplo, porque esto lo podemos aplicar a la vida espiritual. ¿Quién tiene la culpa de la caída de un edificio por un temblor o por la aparición de un socavón? Bueno, el gerente de la empresa constructora culpará al constructor civil. El constructor civil culpará al calculista. El calculista culpará al arquitecto. El arquitecto culpará al que realizó el estudio de suelo. Claro, ese es el que hizo el estudio de suelo culpará al Departamento de Obras Públicas de la municipalidad. El encargado de las obras públicas finalmente culpará al que dio el permiso municipal. Este culpará al alcalde. Oye, al final no hay culpables, siempre otro. Eso es desplazar la culpa. No, pásalo tú, no, está allá. Ese es el problema del hombre, no admitir culpa. ¿Quién tiene la culpa de las inundaciones de las calles de Santiago cuando llueve? Desde que tengo memoria, y acabo de cumplir 70 años, durante mucho tiempo Santiago se ha negado, ha habido problemas, los mismos lugares, los mismos. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, el gobierno anterior, el alcalde anterior, todos sacan culpa. Los hombres están programados desde que pecaron para defenderse aún antes de cometer la falta. Ya tienen un staff de abogados para socorrerlos y así evitar responsabilidades. Veía en un reportaje sobre accidentes aéreos que las aerolíneas jamás se disculpan por las tragedias aéreas. Las aerolíneas son un fiel representante de lo que es el ser humano, es casi un principio, jamás se van a disculpar. Cuando un avión sufre un accidente, a lo más realizan un comunicado sintiendo profundamente la tragedia de los 120 muertos, de los 20 muertos, etc. Pero hacía notar un reportaje muy interesante que jamás se excusan, pues hacerlo es admitir culpa. Incluso decía, como algo muy anecdótico, que solo se conoce de un accidente aéreo en el cual la línea aérea se disculpó. Uno. Y eso es harto decir. Los hombres de este siglo están formados para no arrepentirse, para no pedir perdón a nadie. El postulado de hoy es que el hombre es inocente intrínsecamente, inocente por naturaleza, pero que múltiples factores se les llevan a actuar de la manera incorrecta, de la manera destructiva. La sociedad, los padres, el grupo familiar, bueno, lo hemos mencionado antes ya.
El gran problema asociado, sin embargo, a no admitir culpa, y no nos damos cuenta que hay ahí toda una trampa satánica, no es solo la irresponsabilidad que implica el poder sacarte la culpa, porque de momento que puedes sacarte la culpa, bueno, eres un poco menos responsable de la situación. Hermanos queridos, la condición de inocente de personas que debieran estar pagando por sus delitos. Ahí hay otro problema tremendo. ¿Por qué no pagas por tus delitos? Es que supo sacarse la culpa. Pero el problema más grande de todos esto es que el problema más grave de todo, el fondo de este mensaje, la razón por la que estoy predicando de esto, es que sin culpa no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay salvación. Ahí va la cosa. Sin arrepentimiento no hay salvación. En la lectura de Jeremías 8 decía, escuché y oí. Es el Señor escuchando, pero no solamente escuchando los ruidos, sino que oí, se agrega la palabra, es decir, va más allá, escuchando los argumentos, escuchando lo que se está hablando. Y la conclusión es, no hablan rectamente. Están mal. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Dice el verso 6. Por ello, por la falta de personas que dijeran en su corazón, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Por la falta de personas arrepentidas, el pueblo de Israel sufrió el castigo que concluyó con la deportación, que podríamos agregarle un adjetivo, desoladora. O si no, lee el libro de Lamentaciones. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero no dio oportunidad al Señor. Por supuesto que dio oportunidad. Y tras ese castigo tremendo, terrible, fuerte, inimaginable, las cosas que pasaron allí, estaba la misericordia de Dios. Porque gracias a ese castigo finalmente se salvó Israel. Aunque fue llevado, fue deportado. Hermanos, no seamos como Israel que necesitó tanta presión para arrepentirse. Muchos no se arrepintieron nunca y murieron en el camino, la gran mayoría, desgraciadamente. Pero el Señor nos dice, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. La única manera que tus pecados puedan ser borrados es, en primer lugar, reconociendo, sí, la embarré, sí, he cometido faltas, sí. Pero no solamente admitirlo, sino que arrepentido. El Señor dice que busca personas que digan, ¿qué he hecho? O sea, que le duela, que te duela. Tiene que haber contrición y convertidos. Eso significa cambia. No significa, sí, estoy mal, estoy súper mal, y sigues caminando hacia el desfiladero. La palabra convertidos es cambia la actitud, cambia. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántas veces sufrimos tontamente por no acudir al Señor en esta actitud? Concluyamos. Ante el pecado no hay justificación. No existe. El pecado no se puede aminorar ni racionalizar con tal de atenuarlo. Solo queda admitir la culpa en genuino arrepentimiento. ¿Has pecado? Por supuesto que sí. Juan mismo dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Claro que estamos pecando aún como hijos de Dios. No des explicaciones a Dios. Solo confiesa tu pecado. Pídele perdón con un corazón contrito y humillado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¡Qué maravilla! Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesita refrigerio tu corazón.
tu mente, porque el pecado daña de muchas maneras. De muchas maneras. Acusa, destruye no solo a la persona, destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la sociedad. El pecado siempre va a aumentar. Querido Señor, te damos gracias por lo que dice tu palabra. Señor, sabemos y no nos podemos excusar. Estas cosas dichas hoy, Señor, las conocemos. Yo mismo las conozco. Y así todos muchas veces caemos, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos nos ayudes, Señor, a utilizar estos instrumentos maravillosos que tú nos has dejado. De hecho, Señor, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos da poder para salir adelante. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay provisión para vencer el pecado. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestras cabezas, a reconocer nuestros pecados, Señor, y a pedir ese perdón maravilloso. Señor, ayúdanos, porque tenemos la tendencia a olvidarlo, porque todo el día nos están diciendo que no estamos haciendo mal, que estas son cosas de la religión, que el problema son tus traumas, que, Señor, tanta mentira, 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 y tú dices, no lo llames de otra manera, pecaste, arrepiéntete y arreglemos las cuentas. Eso queremos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.